Clan del Golfo, la organización delincuencial más grande de Colombia, estaría detrás de una empresa de ingeniería que ha tenido contratos de obras públicas en varios departamentos de Colombia. Esos contratos los ha operado de manera directa o a través de asociados en consorcios y uniones temporales. La denuncia fue presentada hace unos minutos ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por la congresista Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda y miembro del partido Alianza Verde. De acuerdo con un extenso y documentado memorial, la empresa Proicon SAS tiene entre sus socios a Hipólito Mendoza Sea y César Augusto Rincón González, quienes en 2021 fueron capturados por estar presuntamente relacionados con la estructura de testaferrato y lavado de activos del Clan del Golfo. Según la denuncia, uno de los mencionados, el señor Hipólito Mendoza, ha tenido control sobre más de 3.000 bienes muebles e inmuebles, ganados, establecimientos de comercio, todo avaluado en más de 250.000 millones de pesos. Pero curiosamente una persona con acceso a semejantes bienes de fortuna ha sacado tiempo para ser miembro de la unidad de trabajo legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, quien fuera representante a la Cámara del partido de la U por Boyacá. Mendoza Sea también fue contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes por recomendación del vicepresidente de ese momento, Óscar Villamizar Meneses. Ustedes lo conocen, él es representante a la Cámara del Centro Democrático por Santander, hijo del senador Alirio Villamizar, condenado por corrupto. Él estuvo vinculado al escándalo de las notarías para la reelección de Álvaro Uribe y a todo el tema de agroingreso seguro. Otro socio de la compañía contratista es César Augusto Rincón González, señalado por su presunta vinculación con el Clan del Golfo y la oficina, es decir, la oficina de Envigado. De acuerdo con la denuncia de la representante Carolina Giraldo, los dos hombres tendrían lazo con John Freddy Zapata Garzón, alias Messi o Candado, y John Henry González Herrera, alias Mediolabio. La empresa Proicon SAS ha tenido contratos por 22.000 millones de pesos en 8 departamentos y 12 municipios. Vallasolano en el Chocó, Chinchiná en Manizales, Chinchiná, Manizales, Samaná y Pácora en Caldas, Marsella y Pereira en Risaralda, Girardota en Antioquia, Puerto Inírida en el Guainía, Puerto Rico en el Caquetá, Purificación en el Tolima y Tame en Arauca. A través de empresas que son accionistas de Proicon, también ha contratado sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda. En fin, la denuncia apunta a descubrir la manera en que la estructura delincuencial se nutre del dinero público, de la plata de los contribuyentes para fortalecer su operación criminal. Y además, pues una diferencia grande con los carteles de la mafia a los que se acostumbró Colombia en los 80 y en los 90, que vivían de la economía ilegal del narcotráfico. Estas nuevas agrupaciones criminales viven no solo del narcotráfico, sino de la contratación pública, de la explotación, de todo tipo de actividades relacionadas con corrupción administrativa. A esta hora tenemos comunicación con la representante a la Cámara, Carolina Giraldo, quien ha hecho esta valiente denuncia. Representante, buenos días, ¿cómo está? Por favor, resúmanos brevemente en qué consiste la denuncia que usted le acaba de entregar a la fiscal general de la Nación. Bueno, buenos días, Daniel, un placer estar aquí y sí, efectivamente, ya está radicada la denuncia. Esto fue una investigación que hicimos, que duramos más o menos 4 meses haciendo, en donde encontramos que personas que ya fueron vinculadas a investigaciones, que están en etapa de juicio por presuntamente pertenecer al Clan del Golfo en un entramado de empresas fachadas. Las encontramos en una empresa que ha hecho varias contrataciones en 9 departamentos, 16 municipios en el país, muchas relacionadas con alumbrado público. Entonces vemos cómo hay 2 socios específicamente que son Hipólito Mendoza Sea y César Augusto Rincón González, que aparecen vinculados a esta empresa denominada Proicon, y a su vez esta empresa tiene una capitalización absolutamente atípica, cuadruplicando
su capital en 6 meses y a raíz de esa capitalización tiene la capacidad financiera de presentarse a hacer estas contrataciones con los alumbrados públicos. Esto sucede en muchas partes del país, pero el epicentro está entre Risaralda y Caldas. En Risaralda, de hecho, hemos hecho un estudio minucioso sobre lo que pasó en Belén de Umbría, en donde esta empresa luego conforma otra empresa, digamos, de papel que no tenía ningún tipo de contratación antes, y a través de esa otra empresa se vincula con el municipio en una sociedad de economía mixta, y a raíz de esa sociedad de economía mixta finalmente logran el control del alumbrado público en un municipio como el de Belén de Umbría, pero esto está sucediendo de diferentes maneras en por lo menos 16 municipios del país. Esto de Belén de Umbría es muy particular porque no es solamente contratista de la administración pública, sino que es socio de una entidad pública, de la alcaldía de Belén de Umbría. ¿Cómo lograron hacer esto? Es increíble. Ahora, hemos tenido otras denuncias de irregularidades en alumbrado público, de otras, digamos, grillas de contratación diferentes que son parecidas. Y es que se ha vuelto costumbre hacer estas empresas de economía mixta. Esto es que la empresas públicas del municipio se asocia con una empresa privada. Eso necesita un acuerdo municipal, una autorización del consejo, pero el consejo autoriza. Aquí, de hecho, tenemos 2 acuerdos municipales. En el primero, autorizan que se conforme esa empresa de economía mixta. En el segundo, autorizan subir la tarifa del alumbrado público. Y todo eso finalmente es para beneficio del particular, porque vemos cómo en las juntas que se celebran tienen incluso la mayoría en la votación. Es decir, algo que, de hecho, el acuerdo municipal lo que dice es que el municipio se debe quedar con el 60% de la composición accionaria, pero no sabemos qué pasó. Pero en la última junta que la hicieron pública, vemos como el municipio tiene 2 votos, mientras la empresa tiene 3. O sea que de facto la empresa tiene el control absoluto del alumbrado público. El municipio no tiene cómo decir no estamos de acuerdo con este plan financiero, no estamos de acuerdo con este presupuesto. Es realmente inaudito lo que pasa en municipios como estos, que nadie vigila, donde hay muy poquito control ciudadano, pero que hay que sacar estas cosas a la luz pública, porque esto no puede seguir sucediendo en el país. Doctora Giraldo, me llama la atención que la influencia política en este tipo de operaciones, desde un consejo municipal en Belén de Umbría hasta la Cámara de Representantes. En su denuncia, usted menciona que el señor Hipólito Mendoza ha tenido vínculos con una de las cámaras del Congreso colombiano, con la Cámara de Representantes, específicamente que ha sido parte de una unidad de trabajo legislativo de un representante a la Cámara por Boyacá, que ya no está actuando, y que fue asesor de la vicepresidencia de la Cámara por recomendación de Óscar Villamizar Meneses, un político muy influyente de Santander. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido el tránsito del señor Sea a través de la Cámara de Representantes? A ver, yo creo que aquí es importante decir, el Clan del Golfo a nivel macro se está moviendo por lo menos en 2 dimensiones, además de su dimensión armada. Una, que es la dimensión SaaS de las empresas, creando estas empresas fachadas mediante las cuales acceden muchas veces a contratación pública. Yo ya lo había denunciado en un caso de contratación con placahuellas en diferentes municipios, incluidos 2 de mi departamento, Risaralda. Eso es una parte, la parte, digamos, que es el Clan del Golfo SAS, y por otra parte están las relaciones con los políticos, ¿sí? El Clan del Golfo y su relación con los políticos. Y aquí la verdad es que cuando empezamos a investigar un poco más de quién era este señor Hipólito, que aparece referenciado cuando lo capturan como la cabecilla del entramado de estas empresas fachadas, un abogado que se dedica a eso, a maquillar estatutos para presuntamente hacer lavado de activos, que está en juicio en este momento por eso. Luego nos encontramos que fue UTL, es decir, hizo parte del equipo de trabajo de un representante a la Cámara, que es Cristóbal Rodríguez Hernández. Esto fue en el año 2018, y después de hacer parte de la UTL termina también contratado por la misma Cámara